Muchas veces hemos escuchado críticas al sistema judicial en relación a la dictadura, que más bien fueron cómplices de las violaciones a los derechos humanos. Pero pocos recuerdan que fue el presidente de la Corte Suprema, don Enrique Urrutia Manzano, quien le puso la banda presidencial a don Augusto Pinochet. Eso fue el año 74. Por lo tanto, uno entiende un poco el sistemático rechazo de los recursos de amparo que fueron presentados por víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Ahora, decir que el sistema judicial en su conjunto fue ineficiente a la hora de abordar el tema de los derechos humanos es un poquito más complejo. Existió un grupo de abogados, profesionales de las leyes, que se dedicaron a defender estas causas, que para muchos eran causas perdidas. Y aquí en Concepción tenemos varios de esos abogados. Nelly Navarro, Martita Werner, en fin, un montón. Los quiero invitar a conocer a uno de ellos, se llama Adolfo Montiel. Adolfo Montiel es un abogado de nuestra zona, aquí de la Universidad de Concepción, fue exonerado y dedicó su vida a defender los derechos humanos de las personas que estaban desaparecidas o incluso iban a ser ejecutadas. Muchas personas salvaron su vida en los tribunales militares gracias al accionar de Adolfo Montiel. Aquí está su historia, mire. ¿Por qué se dedicó a esto, don Adolfo, en tiempos tan difíciles? Bueno, no fue una cosa inmediata, sino que fue paulatina. Primero que nada, intervenimos en los consejos de guerra a petición de nuestro presidente, don Hugo Teperquero, quien exigió garantías mínimas a Washington Carrasco para poder actuar. Y nos encontramos con una serie de dificultades, acceso al expediente, conversación con el detenido, en fin. Pero ya me fue empezando a gustar y me sentí capacitado para actuar, a pesar que no habíamos tenido ninguna preparación. Y los consejos de guerra fueron una impronta muy decisiva, en la cual nos forjamos como abogados. Y hago presente que todos los abogados, más allá de sus posiciones políticas, cumplieron, fueron honrados y disciplinados y trataron por todos los medios jurídicos de defender a su gente a pesar de las condiciones adversas. ¿Y por qué se dice entonces que la justicia en Chile falló tanto? Falló la justicia fundamentalmente porque la Corte Suprema, que tenía la superintendencia de todos los tribunales, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución, abdicó de esa facultad. No quiso conocer de los consejos de guerra, rechazó los amparos, tampoco conocía la jurisdicción militar, entonces dejó a las Cortes en una situación de inestabilidad y de incertidumbre porque los juicios terminaban en las Cortes, no terminaban en la Corte Suprema como ahora. Entonces no había la posibilidad de recurrir. Y luego también la legislación especial que dictó la dictadura, decreto ley de amnistía, por ejemplo, que amnistiaba al 73 al 78 a todos los culpables. También leyes propias como el artículo 81 que sancionaba a la gente que ingresaba al país después de haber salido asilada y que sancionaba con pena de muerte, entre otros los cuales estuvo la poetisa Arinda Ojeda procesada. Y esa legislación especial, el artículo 24 transitorio, por ejemplo, que impedía a los tribunales realizar los recursos de amparo, esa legislación fue muy difícil para los abogados trabajar con esas condiciones. ¿Qué tal enfrentarse a un tribunal militar? Es una experiencia muy desagradable porque dentro de la rigidez, el protocolo de la forma de la justicia militar, tú te ves inhibido porque no tienes acceso al expediente. La investigación fue secreta, entonces tú conoces la acusación en el mismo momento en que te la leen, en el Consejo de Guerra. Aparte de eso, nosotros conversábamos con nuestros detenidos media hora antes, no los conocíamos, y por otro lado también la nula colaboración de los victimarios. Los victimarios se limitaban a negar, o sea, estábamos de antemano. Aún así, logramos algunas victorias menores. Yo logré, por ejemplo, salvar la pena de muerte a Domingo Camaño, que fue procesado en Ancla 5 en Talcahuano. ¿Cuántas vidas salvó don Adolfo? Yo creo que unas 20, pues, digamos, aproximadamente, entre todos los consejos de guerra. ¿Sabe lo que significa eso? Bastante. ¿Y sabe lo que significa, estimado amigo, y qué emocionante para un viejo? Cuando ando en la calle en Concepción, en Barros Arana, la gente me saluda, me dice, don Adolfo, usted me salvó de tal cosa, o delante de mi señora, para que me crean, me han reconocido.
que le ha salvado la vida. Entonces eso es un aliciente muy grande para seguir trabajando y después seguir trabajando con el COEPO, con Carlos Cabrera, que era mi compañero y socio, y después se disuelve el COEPO y sigo trabajando. Y ahí enfrentamos la justicia civil. Empezamos la ley de seguridad del Estado y la ley antiterrorista dictada en 1984. Trabajamos dentro de los márgenes estrictos de la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado, también logramos algunas cosas. Yo conocí al abogado Adolfo Montiel precisamente cuando fui secuestrada y posteriormente fui detenida por la Fiscalía Militar. Era y es con bastante experiencia en el tema de derechos humanos. En las condiciones en que nosotros pudimos estar no eran las mejores porque no teníamos las garantías en que nuestra situación iba a ser llevada a cabo como corresponde. Solamente dar las gracias a Adolfo por el trabajo que hizo, no solamente en lo que fue nuestro pasar, podríamos decir así, en nuestro proceso, sino que a cientos de compañeros que él pudo ayudar, pudo ser nuestro abogado defensor en los momentos más críticos de nuestra vida. Abogado que de temprano iniciada la dictadura realizó trabajos de defensa en los consejos de guerra, defendiendo a quienes arbitrariamente eran acusados por jueces iletrados y que debió defender siempre exigiendo el imperio del derecho. Por otra parte, en pleno desarrollo de la dictadura, él siempre estuvo presente en los cuarteles exigiendo la libertad de aquellos que luchaban contra la dictadura. Pero la justicia, y ahí hay que hacer una distinción, ¿eh? La Corte de Concepción yo creo que fue una de las pocas cortes de Chile que se salva de esta crítica que tú estás haciendo de que el Poder Judicial no hizo nada. La Corte de Concepción tiene fallos que son muy importantes y que quedan en la historia judicial chilena, que fueron valientes que la Corte actuó con absoluta libertad y apego al derecho. Me refiero, ejemplo, caso de General Contreras. En ese caso, la Corte de Concepción rechazó el recurso de protección del derecho a la vida de General Contreras y por 2 votos contra 1 lo rechazó, porque General Contreras no quería irse a Punta Peuco, quería quedarse en el Hospital Naval en Talcahuano. La Corte rechazó el recurso, General Contreras apeló a la Corte Suprema, la Suprema confirmó sin alegato y General Contreras entró a Punta Peuco a cumplir su condena, no le pasó nada. Habían 11 médicos preocupados de su salud. ¿Qué habría pasado si General Contreras no va a la cárcel? Se rompe el Estado de Derecho. A propósito de abogados valientes, ¿usted sintió miedo alguna vez? Sí, varias veces. Miedo no tanto por mí, sino que por mi familia. Nosotros estábamos recién casados, nos habíamos casado en 68 y estábamos con nuestra casa con hipoteca, nuestras hijas eran muy pequeñas y coetáneamente a ese bagaje económico fuimos exonerados políticos. Ahí me echaron de la Universidad de Concepción, el señor rector delegado, que era el economo de la base naval, el señor Guillermo González, me declara peligro para la seguridad de la nación, de la seguridad de la nación. Mi mujer trabajaba en ENAP, también exonerada política, también la echan de ENAP, entonces quedamos cesantes, pero sin embargo, con fuerza y convicción seguimos trabajando en derechos humanos y esto fue ampliándose cada vez más y recurrimos por todos lados y después cuando hay un cambio de jurisprudencia, empieza la Corte Suprema, nombra a Carroza en Santiago y Aldana en Concepción, se empiezan a conocer los casos de Laja, San Rosendo, la Beca Monumental o Alfa Carbón, como se le llama, también el caso de Santa Bárbara, el caso de Intendente Álvarez, y todos estos casos están terminando y han llegado a buen término, gracias a ese cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Qué caso le ha impactado realmente? ¿De qué punto de vista? ¿Humano? Desde el punto de vista humano, porque Bueno, desde el punto de vista técnico entiendo que todos son más o menos los mismos. son difíciles. Detenciones ilegales, tortura, Falso asesinatos. enfrentamiento, fuga, ley de fuga. Mira, me impactó mucho desde el punto de vista humano el caso de Intendente Álvarez, Fernando Álvarez Castillo. ¿Por qué? Porque Fernando Álvarez Castillo Detenido en la fue, primera comisaría y enviado a la base naval. pero de la base naval lo vuelven a Concepción con 2 personas más, con los 2 Peña y Osen Ashnich,
y va a la primera comisaría y ahí le pegan tanto y le aplican corriente eléctrica y muere de ataque al corazón, producto de las tensiones eléctricas. Y mintieron, tuvieron oculto el cadáver por mucho tiempo. Hasta el final logramos que el ministro Aldana condenar a los asesinos y rehabilitar al intendente Álvarez, porque lo querían procesar por internación de armas que nunca existieron en Concepción. Ese caso me impactó mucho. También me impactó mucho, ya que me preguntas, el caso de la gente de Lota, los 4 fusilados de Lota. Me impacta mucho porque no solamente con condenarlos en un consejo de guerra, que se aplica con efecto retroactivo a la ley penal, porque cuando ellos supuestamente escondieron las armas en Lota, estaba la ley de tiempo de paz. Y el fiscal militar le pidió 15 años de presidio mayor. Aplicando una normativa que todavía no La existía. normativa de tiempo de paz. Como pasa el tiempo de guerra, los fusilan. Los fusilan con el voto del auditor, don Gonzalo Rejola, que para descanse, pero él no pudo votar en contra, votó a favor, y lo fusilan. Y lo que es peor, pasan a ser detenidos desaparecidos, porque ellos fueron fusilados en 73, y los cuerpos los encontramos en 90. ¿Por qué? Porque los entierran en Concepción, en el patio común, y los inscriben en Talcahuano, Villa Presidente Río. ¿Es justicia después de 50 años? Justicia, como dijo Aristóteles, y después el presidente Elwin le copió en la medida de lo posible. Hoy día los tribunales han rehabilitado a mucha gente, han condenado a los autores, tanto en el caso de Laja, Santa Bárbara, La Vega Monumental, etcétera, etcétera. Pero todavía hay en Concepción deben haber unos 150 detenidos desaparecidos que no se han encontrado. En el caso de Santa Bárbara fueron 20 campesinos asesinados y no se encuentran los restos, a pesar de que los carabineros y los civiles fueron condenados y están cumpliendo condena algunos ya. La gente fue indemnizada moralmente también, pero existen 20 detenidos desaparecidos. ¿Qué piensa usted cuando escucha algunas declaraciones de estos tiempos en donde se reivindican situaciones bien complejas, en donde se obvían algunas situaciones que ocurrieron en esa época, en donde se reivindican algunas figuras que están tras estos crímenes? Claro. Mira, desgraciadamente, como estuvimos en un gobierno militar y había una parte de una impotencia de la disidencia civil para poder hacer justicia, el principal responsable de estos crímenes fue Augusto Pinochet. Sin embargo, él salió indemne, él no tuvo nunca responsabilidad política y penales. El otro día leía con mucho agrado una entrevista al ex comandante del ejército, señor Martínez, que dijo que Pinochet había asumido la responsabilidad. Y más encima, él después fue denunciado como ladrón en el caso del Banco RIC. Sin embargo, no le pasó nada. Pero ¿por qué la gente hoy, la gente ha olvidado, la gente no quiere saber lo que pasó y por lo tanto reivindica figuras o personajes políticos que abiertamente ahora apoyan lo que pasó en esa época? Bueno, yo creo que en cierta forma hay también una especie de consecuencia. Porque el golpe militar, estimado amigo, si bien es cierto lo hacen las Fuerzas Armadas y de una forma traumática, por ejemplo el bombardeo a La Moneda, es una cosa que no resiste un análisis razonado. Yo creo que es primera en la historia del mundo que una fuerza aérea ataca a su propio palacio de gobierno. Es una cosa tan terrible, porque nosotros, dentro de la tradición chilena, como que respetábamos a la fuerza aérea. Pensamos que era prácticamente el baluarte que nos iba a defender, por ejemplo, frente a la agresión de Argentina. Pero qué terrible el impacto de saber que los Hawker Hunters salen de Concepción y bombardean el Palacio de la Moneda, el símbolo de la República, donde el presidente muere defendiendo la institución de la República. Entonces, si bien es cierto eso fue terrible, es traumático, no olvidéis, estimados oyentes, que el golpe militar fue incentivado, inducido por los civiles. Antes de que Allende asuma, matan a Harry Snyder. Está toda la presión del Kissinger y Nixon contra el gobierno de Allende antes que asumiera. Después están todos los gambitos de la democracia cristiana con Elwin
y Frei, que decían que el gobierno de Allende era un descalabro y que había dos soluciones solamente, o golpe de Estado o guerra civil. Y la posición del Partido Socialista, que tampoco compartía con Allende, Altamirano y otra gente, también esto fue incentivando el golpe. Tampoco lograron el gobierno de Popular captar la clase media, se echó la clase media encima. Entonces hay mucho análisis civil ahí. ¿Haría usted lo mismo que ha hecho estos 50 años? Si volviera a ocurrir, ojalá que no, porque yo pienso que los políticos, si algo han aprendido, tienen que llegar a acuerdos para evitar que Chile... Lo primero que hay que hacer es respetar la democracia, cuidar la democracia, respetar el Estado de Derecho y llegar a acuerdos. Si la gente no quiere escuchar farándula, la gente no quiere micrófonos abiertos, la gente lo que quiere es tranquilidad, paz y seguridad y justicia. La gente quiere vivir tranquila. ¿Y usted haría lo mismo? ¿En qué sentido? Si volvería a enfrentarse a los tribunales de guerra. Hoy día yo estoy demasiado viejo, Pero si tuviera la edad, si volviera a pasar lo mismo. porque voy a cumplir 83 años y estoy cansado. Pero hay una generación nueva de abogados, felizmente. Hay nuevos abogados de derechos humanos que están saliendo, como Patricia Parra, Patricio Robles y otros, que están asumiendo esta posta, digamos, para, en caso eventual, ojalá nunca vuelva a ocurrir una cosa tan desgraciada, porque tenemos que cuidar la democracia, y ahí la principal responsabilidad la tiene la clase política. La principal responsabilidad, tienen que llegar a acuerdos. Si la gente no quiere farándula, no quiere egos, la gente quiere soluciones ahora. Y desgraciadamente el clima, como dijo la señora Bachelet, no es de los mejores. El clima está bastante exacerbado y veo que no se ha podido ni siquiera lograr un acuerdo mínimo frente al golpe de Estado. ¿Qué quiere la gente? Respetar la democracia, respeto a los derechos humanos y sobre todo condenar la violencia, venga donde venga. Nunca más un golpe de Estado.